Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Punto de Encuentro. Yo no lo puedo creer, ya tenemos 3 temporadas. Tanto Litven como yo, bueno, les agradecemos enormemente los comentarios, las sugerencias y que nos escuchen todas las semanas en esto que empezó como un proyecto súper ligero y pues ya hemos, mira, vamos para un año con nuestras 3 temporadas. Nosotros tenemos un episodio en la primera temporada en que lo dedicamos al síndrome del nido vacío, que es esa sensación de pérdida que experimentamos, sobre todo mamá y papá, aunque en ese episodio también comentamos que los hijos que se van también experimentan una especie de duelo, cuando nuestros hijos se independizan. Conversamos que esto se puede vivir también como una especie de eso de duelo, porque es una pérdida, al final es una pérdida, estamos perdiendo una dinámica, estamos perdiendo una rutina, una compañía, y puede ser muy complejo de transitar. He escuchado y es usual que esta crisis del nido vacío afecta a la pareja como ente, sobre todo si en esos últimos años, 20, 30 años, no sé, cuando los hijos se van, nosotros nos hemos dedicado nada más a ser padres y ese es nuestro punto de encuentro. Entonces, cuando eso que nos unía, que eran nuestros hijos, se van, nosotros nos quedamos como en el limbo y perdidos. Y por eso, para hablar de este tema y para que nos ayude y nos guíe a cómo prevenir quizás llegar a esta separación, no nada más de nuestros hijos, sino de nosotros como pareja, individuos, tenemos el día de hoy a Raiza Fuentes. Raiza es licenciada en educación, es Master Mindfulness con más de 15 años de experiencia en el área educativa y terapéutica dedicada a ayudar a mujeres a sanar sus heridas emocionales para que logren relaciones saludables y en bienestar. Y me encanta mucho porque esas relaciones creo que empieza con la relación con uno mismo también, ¿no? Así que, Raiza, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este punto de encuentro. Gracias a ustedes, L al cuadrado. De verdad, estoy súper feliz de estar con ustedes, me encanta el proyecto que tienen. Y bueno, como tú dices, cuando la persona no cultiva la relación de pareja, cuando las personas no lo cultivan, porque vamos a empezar con esto, pareja, ¿sí? Él, ella y la relación. Aquí no es que somos dos solamente, la relación es toda acción que hacen estas dos personas o que hacemos nosotras y ellos para que esto se sostenga. Cada acción puede ser positiva o negativa. Porque para sostener esta relación, para sostener este proceso que yo decido y él decide compenetrarse, porque es una decisión de vida, tener pareja es una decisión de vida, caminar con alguien es una decisión de vida, y es muy profundo el tema que ustedes me están tocando, pero tengo que darles ese clip para que la persona se puedan contextualizar. Es como que son dos individuos súper independientes, con vidas súper independientes, uniendo en proyectos, en metas, en objetivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué acciones hace la persona? ¿Qué acciones están haciendo diariamente para cultivar esa relación? Pero nos perdemos en los roles. A veces, hoy yo tengo un rol aquí de terapeuta, ustedes están en roles de coach, y las que están aquí no son las mismas que son en rol de pareja, en rol de madres. Entonces, cuando el ser humano entiende eso, oh my God, soy roles, yo soy rol, yo tengo muchos roles, eso es como las máscaras que nos ponemos, entonces como que nos vamos liberando de muchas cosas. Y esos roles no me identifican, ese rol no soy yo como tal, porque yo soy todos estos roles. Entonces, ¿quién es? Es un yo superior que está conmigo, yo, la mujer, el espíritu, como lo queramos ver, ¿no? Y el hombre también, porque es que nosotros nos perdemos solo en nosotras. Y en la relación de pareja se nos olvida voltearnos y mirar al otro. Nos perdemos en nuestras necesidades y en nuestras emociones. Y ahí es donde empiezan estos procesos de conflictos más adelante. Yo lo llamo la separación anunciada, cuando tú no cultivas la pareja,
Eso es una separación anunciada a los 40 y pico, 50 años. Yo atiendo mujeres de 50 años destruidas porque pues el hombre se dedicó a esperarla, pero ella se quedó con su solo rol, el de madre. Se olvidó el rol de hija, que es el primero que tenemos, el rol de hija, el rol de hermanas, el rol de pareja, de mujer y el rol de madre, que vendría siendo como que un rol último, pero nosotras, como somos tan emocionales, tan conectadas a ese cerebro límbico, ¿no? De ser eso que no quiero de ser mejor cada día en esa autoexigencia, pero también de llevar a mi hijo o a mi hija a que no le pase lo mismo que nos pasó a nosotras, porque ahí es donde nos perdemos. Por eso el rol se vuelve tan pesado. Y se me olvidó el rol de mujer. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Me encanta eso que lo pones como un triángulo porque no lo he visto así. O sea, él, ella, relación. Son tres cosas independientes, tres elementos independientes que cada uno, o sea, por ejemplo, él y ella tienen que trabajar en sí mismos, porque es lo que tú dices, se nos olvida ese rol como mujer, no nada más. O sea, yo ahorita lo estoy sintiendo, que estoy entendiendo que mi hijo está entrando, ¿verdad?, en esa adolescencia y cada vez se está independizando y cada vez me necesita menos. A mí eso, para mí ha sido un proceso de duelo porque me enfoqué tanto en él y justamente lo que tú dices, porque yo me acuerdo que yo con mi mamá se lo criticaba, porque mi mamá decía, pero es que yo he quedado todo por ustedes y entonces ahora yo le decía a mamá, mamá, independízate, por favor. O sea, claro, yo en mi rol de hija y ahora que veo a mi hijo en eso digo, pero ahora sí entiendo a mi mamá y es justamente eso, nos perdemos en ese rol de madre que incluso no nada más dejamos a un lado a la relación o a la pareja, sino a nosotros mismas. Entonces llegamos en un punto en que estamos perdidas, no me conozco, no sé qué quiero, no me gusto, nada me llena, no sé quién es esta persona que tengo a mi lado, porque ya era el papá, pero como ya no tenemos esa función de ser padres, porque ya se fueron, entonces ahora quiénes somos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos? Siento que que el camino primero es hacia esa conexión, sintonía conmigo misma. Mire lo que pasa en ese proceso, Lice y Lisbeth. Creamos desde nuestras heridas. Criamos desde nuestros miedos, no criamos desde el amor. Y por eso yo creo que hace días, les comento, bueno, hace ya algunos meses, mi hija de 15 años y yo presenciamos a una mamá dándole correazos a su niña de 5 años, que yo pensé que eso ya no existía. Y a mí me entró como algo, o sea, yo quería quitarle ese nené, y mi hija, más madura que nadie, se para y le dice, ¿sabes qué? Mi mamá después del mindfulness, mi mamá es antes del mindfulness y después del mindfulness. Porque mi mamá me daba unas pelas así literal, y a mí se me arrugó el corazoncito porque yo fui una madre inconsciente, realmente en algún momento, y por eso hoy estoy aquí. Porque yo fui una persona muy inconsciente en mi vida a los 27 años, a los 26 que di a luz, a los 24 que di a luz a mi primer hijo. Fui muy inconsciente, pero que ellos mismos me llevaron a mí a transformar mi vida. Entonces mi hija le dice a esta señora, el mindfulness cambió a mi mamá. ¿Tú no quisieras hacer terapia con mi mamá? Así, literal. Ella no le dijo, la chica soltó la correa, se le dio muchísima pena, o sea, porque no fui yo la que entró en en este proceso, sino ella con su sutilidad y su amor y con su experiencia como hija. Como hija. Como hija. Entonces, claro, yo en algún momento de mi vida me perdí en la relación, en mi rol de madre, porque yo quería ser la mejor madre y perdí mi relación. Yo literalmente perdí mi relación. Yo fui separada a los 30 años. Por eso yo también estoy. Pero después de un proceso terapéutico de que llegan unas personas maravillosas a mi vida, yo reencuentro con mi esposo después de 2 años de mi proceso de sanación. Yo vivía a través de mis relaciones de mis heridas emocionales. Y por eso yo cultivo y ayudo a las mujeres para que sanen sus. Yo golpeaba a mi hija o a mi hijo de repente, eran niños, yo tenía un trabajo estresante, tenía un colegio en Venezuela y realmente todo este estrés pues era por hacer más y hacer más, porque eso es lo que hay. Una herida del rechazo, del abandono en algún momento muy marcada y que nos lleva a nosotras, toda persona pública, les voy a decir hoy aquí, toda persona pública, lo vemos con Oprah, lo vemos con Tony Robbins, tienen su herida del rechazo muy marcada. Pero eso
O nos podemos quedar en esa herida, en el dolor y el sufrimiento, muriéndonos, o podemos crecer a través de esa herida y estar aquí acompañándonos unas con otras, ayudar a más mujeres y a más personas. ¿Por qué me comprometo con la mujer? Dice, aunque ahorita el DIPET, porque ahorita está llegando hombres a la terapia y eso me encanta. Porque la mujer es la que mantiene la energía del hogar. Cada una de nosotras, ¿qué das tú? Tú das solo lo que tienes y lo que eres. Tú no puedes engañar a la vibración. Tú solo llega a ti lo que eres y lo que eres y lo que das. Porque en el dar yo recibo. Dar y recibir es lo mismo, dice el curso de milagros. Dar y recibir es lo mismo. Cuando yo entendí esto, yo dije, ok, ¿qué estoy dando? Conflicto, pelea, gritos, maltratos, no sirve, Eso es lo que mueve, recibo. corre, muchacho, que si vas a la universidad, si no vas a ir a la... ¿Me entiendes? ¿Qué estamos dando? Pregúntense hoy siempre, ¿qué doy? ¿Qué estoy dando hoy? Y en esa interacción, entonces ahí sí empiezas en una conexión contigo, que es la más sagrada que tiene que haber. Para mí, la más sagrada, la más perfecta, la única, que debes cultivar diariamente para poder estar. El mindfulness habla de la conexión de la compasión, para poder ahorita decirte más o menos qué pasa cuando los chamos se van realmente, ¿no? Pero aquí es como ella se desconecta por un rol. A veces la mujer no se desconecta por el rol de madre, se desconecta por el rol del trabajo. Y activa energía masculina más que el esposo. Y lo reta, y lo que hay son dos energías masculinas peleándose. ¿Y qué hace? Él se va a buscar una energía femenina a la calle. Y después yo digo, caramba, este me dejó por otra, yo que soy perfecta, que hago todo, que ta. Él no quiere una mujer perfecta. Él quiere solo una compañera con su energía sutil y amorosa que lo ayude a sostener y que él la ayude a sostener a ella. Entonces, cuando yo me pierdo en el rol de trabajo, de madre, cualquier rol, pero hoy estamos hablando en el de madre porque es el más profundo, en el que más nos perdemos, no puedo ver a este ser. Y me está esperando, las está esperando ahí. Porque un hombre que está con una mujer es porque la ama. Un hombre no está con una mujer por los hijos, ni por nada. El hombre está porque ama. El hombre se va si no ama a la mujer. Se le hace fácil, solo que sea narcisista o tenga alguna conducta, una patología, bipolaridad o otra cosa, ¿no? Que tenga algún desorden en su personalidad. Pero estamos hablando de gente sana, de gente que puede ir a terapia y transformar fácilmente esto. Entonces, bueno, se desconecta la mujer en ese rol, sea trabajo, sea madre, sea todo, y empieza a accionar desde su herida. No quiero que te pase, y empiezo a cuidarlos y empiezo a ponerle parámetros y empiezo a no dejarlos ir y a taparlos y a no dejarlos vivir y me vuelvo en una madre tóxica. Aparte, pierdo a lo estoy perdiendo porque no estoy cultivando nada con él, no tengo sexo, nada. O sea, llego cansada, estoy agotada porque mi mente está en el miedo de mis hijos, ¿qué les va a pasar? La niña que de repente las amiguitas no le hablan todas, o en esa etapa que entran de que fulana no me habla, sutana no me... y nosotras sufrimos y queremos ir a hablar con la niñita. Y con la mamá de la niña. Ellos en el deporte como que el técnico no lo metió, entonces quiero ir a hablar con ese técnico porque carajo, ¿cómo no me lo metió en el fútbol o en el deporte? Entonces te vas perdiendo desde tus miedos inconscientemente, chicas, le endosamos nuestros miedos a ellos. De la herida, sea del abandono, del rechazo, de la injusticia, de que eso pudiéramos hacer otro tema, otro día, y desde tu herida y de tu dolor y de tu mayor miedo, empiezas a vibrar con ese miedo, y llegan circunstancias y situaciones que también te ponen muchas trancas en ese rol de madre. ¿Pero por qué? Porque te perdiste en el rol, y la vida te está enseñando, despierta, y vuelves y te chocas con la misma pared, y vuelves, y no vas a ti, y sigues perdidita como con un lacito tapándote los ojos, con los ojitos tapados, viviendo la vida desde el dolor, el sufrimiento y la carencia, desde la herida. Y te perdiste, y el hombre está viendo televisión, esperándote que algún día la mujer se active, o sea, aquí estoy. Y lo que crea es empiezan a relacionarse en el conflicto, porque si no están cultivando el amor, la compasión, el sostenimiento, el caminar juntos. La pareja necesita proyectos, necesita metas juntas. Los hijos son un proyecto, es nuestro. Pero también hoy en día
la mascota es un proyecto, tener un negocio juntos es un proyecto, decidir ir al gimnasio juntos es un proyecto. Veo hoy en día muchas personas en pareja haciendo ejercicio juntos, eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las parejas no llegan a proyectos aparte de los hijos? Porque no hay una comunicación desde la vulnerabilidad. Se crea, como está desde los miedos, tú estás creando historias todos los días. Y si a mi hijo le pasa, y si a mi hija le pasa, y si a mi hijo le... ¿Me entiendes? Y en ese tema te pierdes. Y vas creando muros, yo los llamo, lo llama el doctor Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros, como que muros de separación con los otros. Vivimos en muros de separación. Entonces estoy molesta, pero soy incapaz de decirle a él, mira, eso no me gustó, porque él debe suponer que yo lo sé. Ellos deben de suponer, él ya me tiene que conocer. Yo tengo 20 años con este hombre, o sea, él ya me tiene que conocer. No, porque él ni se conoce él. Tú no te Y conoces. muchas veces nosotros ni nos conocemos a nosotros mismas, que es lo que yo siento. La vulnerabilidad tiene que venir primero conmigo, es decir, lo que yo le estoy pidiendo a la afuera, y yo siempre esto lo digo. Yo también empecé y era que yo quería que mis hijos y mis hijas no vivieran esto desde esas heridas. Yo no quiero que ellos vivan esto, yo no quiero que ellos se sientan como yo me sentí. Yo quiero ser la mejor madre, pero a la final lo que tú dices, esa parte energética tú no la puedes, no puedes engañarla. Entonces yo les estoy ofreciendo a ellos todo desde el no, desde lo que no quiero, desde lo que... Y no les ofrecía a ellos lo que sí, pero lo que sí yo no lo tenía. Entonces, para yo podérselos ofrecer a ellos, tenía que primero ofrecérmelo a mí. Y por eso es que a veces es tan doloroso, es tan retador, porque es verte primero en tu propio espejo. Entonces, si yo quiero ser vulnerable, o quiero que el otro sea vulnerable, quiero que el otro sea sincero, quiero que el otro sea abierto, yo tengo que ser vulnerable conmigo mismo, sincera conmigo misma, porque entonces lo que te dice, nos perdemos en ese rol de madre, le ponemos esa carga a los chamos cuando se van, pero yo que he hecho todo esto por ti, entonces me perdí, no sé quién soy yo, no sé quién soy la pareja, y es lo que tú dices, terminamos siendo una mamá, una pareja, un ser tóxico para nosotros mismos y para los que nos rodean. Total, nos convertimos en... Dime, Lisbeth. Sí, Raiza, yo te quería comentar algo, porque de alguna manera esos son como señales, creo yo, ¿no? Que se van como acumulando, y tú bien nos has dicho, que esas paredes se van formando como de esa dinámica, desde esos miedos, de esas invasiones, porque a veces creo que invadimos el espacio también del otro, de nuestros hijos, fundamentalmente desde el poder de la maternidad, desde el poder de yo me lo sé todo, que yo creo que eso a veces hace más daño que el no decir nada y que ellos vivan sus propias experiencias. Raiza, yo quiero preguntarte, ¿cómo hacemos para que creamos conciencia en esas mamás? Porque yo tengo muchas mamás que me llaman a decirme yo tengo problemas de comunicación, porque es que estoy insoportable, porque la adolescencia, porque no sé qué. Y cuando yo empiezo a indagar, generalmente yo digo, yo tengo que parar las terapias con los adolescentes y volver a los padres. Y generalmente hay un rechazo increíble a la aceptación de que el trabajo es del adulto, de que el trabajo es desde la sanación individual, como tú bien lo has dicho, y desde el proceso de entender. Y yo abro un poco más ese abanico de roles que tú hablabas. Cuando yo les empiezo a decir a ellos qué roles tienes tú en la vida y con cuáles te sientes satisfecha. Mira, es impresionante, se nos olvida el rol de amiga, el rol de cómplice, el rol de madrina, el rol de, no sé, de amante. O sea, porque de amante con nuestra pareja, porque entonces es cumplir con la pareja, o sea, es cumplir con el deber ser, con el rol que está establecido para esta etapa de mi vida. Pero todo lo que está circundante para que yo sea feliz, yo lo voy bloqueando, yo lo voy eliminando. Entonces, ¿cómo darme cuenta? Y esa es la pregunta, Raiza, de que yo tengo ya unos síntomas de que esas paredes están empezándome a asfixiar y que tengo que hacer cosas. Primero, te sientes mal todos los días. Hay dolor físico. Recuerden que cuando hay dolor físico, la emoción ya pasó. La emoción ya pasó del campo vibracional a tu cuerpo físico. Nosotros empezamos con esos patrones que nos plantó la sociedad, mamá, papá o la persona que te crió. Entonces, imagínate, tienes 40 años, tienes 30 años, 20, 50 años con un mismo patrón que nunca le prestaste atención. Por naturaleza, nosotros deberíamos, de 0 a 7 años, tenemos el primer campo emocional.
de 7 a 14 segundos. Ustedes, estamos todas perfectas porque tenemos estos chamos de esa edad, de 14 a 21, de 21 a 28, 28 a 30. O sea, estos campos emocionales deberían tener duelos y deberían ser ciclos cerrados. Cuando yo llegue a los 40, yo esté livianita, ese es el deber ser desde el campo emocional. Pero nosotros no, porque nosotros somos madres, imagínate, nosotros somos el cambio, somos la transformación de esta nueva era, ¿sí? Nosotros estamos haciendo cambio y transformacional. Bueno, en mi caso, a mí me tocó desde los 27 años y creo que a ustedes, por lo que escuché, también les tocó a temprana edad. Entonces ya venimos con un campo emocional más alivianado, podemos estar aquí dándoles como el camino a otras, no es que estemos mejor o seamos mejores, no, hemos vivido algo diferente, pero cuando a mí me tocó el campo vibracional, me tocó vivir el dolor de no querer ver, de tener esos muros ya aquí montados, el cuerpo físico te lo va a decir, Lite. Y es lo peor, y es lo que yo no quiero que le pase a las personas. La enfermedad llega a tu vida. Y si no es a ti, a un ser muy querido. Porque la enfermedad es la desconexión de Dios. Y la enfermedad es la desconexión de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres Dios interno contigo. Dios está dentro de ti, Dios está dentro de mí. Y yo les decía antes de comenzar, es la capacidad que yo tenga de conexión con ese interior mío, de preguntar y confiar que Él me va a dar las respuestas indicadas. Entonces, si yo estoy tan ciega y no quiero ver, la enfermedad te va a tocar. A ti, un accidente, empieza con accidentes de carro, empieza con que el chamo se fracturó un pie, empieza con que cuando yo ya en el 2021 me fracturé un pie, yo dije, ya va, me siento, me calmo, ¿o qué? ¿Qué estoy tapando? Busco mi terapeuta y busco mi psicólogo. Yo tengo mi psicóloga de cabecera y mi terapeuta de cabecera, mi renacentista, y ahí estoy, mira, me está pasando esto, vamos a estudiar, vamos a revisar, y vuelvo a ser vulnerable, porque ahí es donde yo me permito ser vulnerable. Digo, ok, me está doliendo esto, siento miedo de esto, me está pasando esto, ¿qué está pasando? Y lo abro y lo puedo ver, porque ¿qué es lo que pasa? El muro se crea porque yo no lo quiero ver, y el miedo está ahí, y yo lo quiero tapar. Entonces me pierdo en el rol del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, pero esa emoción no la quiero explorar. Y la liberación que tiene que hacer cada mujer y cada hombre, porque ya el hombre está subiendo a desarrollar su energía femenina, es la invitación, por eso andan tan crecitos ahorita, que ellos están como que no saben qué les está pasando, es porque están entrando a una nueva vibración, el ser humano está entrando a una nueva vibración donde la energía femenina se está activando mucho. Y ellos no conocen la energía femenina porque ellos vienen tapados completamente desde el racional. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer o este hombre no quieren sentir. Y si sienten, se colapsan. Creen que tienen ataques de pánico o creen que... Ansiedad, Estoy vibrando, tengo el corazón, me está latiendo mucho. No, mi gente, ese es su campo emocional que se está abriendo porque usted no ha querido abrirlo. Y se está abriendo solo porque mi quinta D me lo está pidiendo, estoy entrando a una nueva dimensión. Esa es la famosa quinta D. ¿Qué es la famosa quinta D? Lo que Cristo me dejó. ¿Qué me dejó Cristo? Abre tu corazón y siente tu corazón, que es el amor, la compasión, pero tengo que también sentir lo malito, lo feíto. Bueno, no digamos malo ni nada, son emociones normales, pero para que la persona nos entienda. Tengo que sentir el miedo, tengo que entrar a ese miedo, esa mujer, ese hombre tienen que entrar a ese miedo y dejar que sea, pero en terapia, porque si lo hacen solos, se nos puede perder, se puede abrir una crisis de pánico, de verdad, se puede abrir un proceso de depresión, que es lo que muchas personas están viviendo. Entonces, con eso me parece perfecta esta pregunta, porque ¿cómo darse cuenta? La enfermedad llega y no esperen que llegue la enfermedad. Hace un año atrás, perdóname, para terminar la idea, una chica, yo a veces siento, ¿no? Llegan las personas y siento cuando es el momento ya. Y les hablo, les digo, vamos a hacer la terapia, mira, aquí está, la persona me pide primero ayúdame. Y la persona empieza a desviarse porque el ego te desvía. No, no quiero invertir, no tengo plata, siempre el cuento es este, no tengo dinero, cha. Y yo insistí, le regalé la masterclass, le invité a varias cosas gratuitas. Se me perdió la chica porque, claro, no puedes estar detrás de la gente. La suelto y digo, ok, hace días me escribe y me dice, yo no soy doctora realmente, pero la gente me dice doctora, yo soy licenciada en Master Mindfulness. Doctora, yo, ok, dime, estoy saliendo del cáncer. Y eso me partió el corazón y ustedes no se imaginan cuánto lloré, porque lloro.
o sea, ese espacio sagrado que Dios me permite de poder mandar amor y bendiciones a las personas. No es que siempre yo sea muy amorosa, ¿no? Porque mi personalidad es otra. Este es desde el ser. Mi personalidad es muy ruda y muy autoexigente, pero desde el ser, de verdad, es la bendición que Dios me ha dado. Y yo siempre, se me pide que bendiga a todas las personas que atiendo y a todos los que me llegan, ¿no? Y ella me dice, acabo de salir del cáncer exitosamente, gracias al amor divino. Muchas de las cosas que usted me dijo me ayudó, pero me arrepiento no haber tomado la terapia a tiempo. Y eso me dolió mucho porque hay muchas cosas que yo no publico ni digo, pero digo, Dios, ¿por qué tenemos que esperar la enfermedad? Para pedir ayuda y para perdernos en esos roles, ¿no? El rol te pierde. Y a veces hay cosas que de repente nos pasan en la vida real, que de repente dices, ay, me está saliendo mal esto, y de repente me dices, ¿por qué todo a la vez? Que uno se desespera, y es el no saber leer esas circunstancias, ¿no? Es el no saber qué me está pasando, que estoy trayendo esas energías, que estoy trayendo esas circunstancias, que efectivamente me están diciendo, esto, para que pienses y veas qué es lo que está pasando. Yo creo que cuando caminamos por el camino del bienestar, cuando yo hice mi certificación de coach apreciativo, la gente decía, ¿qué es eso? Bueno, apreciar lo que tenemos y no simplemente ir atrás a meter el dedo en la llaga y buscar otra vez la raíz de los miedos o a raíz de las circunstancias, sino agradecer y de ahí en adelante ver hacia dónde quiero ir. Yo creo que eso, y me ha ayudado, y yo creo que es parte también de este proceso contigo que estamos conversando hoy, es el entender de que nosotros tenemos que construir hacia lo que yo quiero, no a lo que yo efectivamente quiero, a lo que le tengo miedo a no tener. Eso es ir fundamental. hacia en lugar de huir de. Exactamente, yo creo que eso es fundamental de caras al tema de la pareja, es el alimentar todos los días, el construir eso poquito, ¿no? Porque efectivamente los hijos cambian y se va transformando nuestra relación, pero de repente es volver a encontrarte en esa postura y entender que no somos los mismos antes de tener a nuestros hijos, desde todo lo que significa esa relación, ¿ok? De pareja, de cuerpo, de sentimientos, de la manera como nos conectamos. Yo creo que también entender que ese proceso es diferente es muy bonito y es muy sabio. El saber Eso me gusta porque muchas veces la gente dice, bueno, pero es que pasan todo este tiempo, los hijos se van, entonces uno está buscando la pareja que uno fue hace 20 años, hace 30 años. Pero es que cuando empezamos él era así, cuando empezamos yo era así. Es ese proceso de crecimiento y de transformación de que tanto tú como ser ya no eres el mismo, tu esposo o tu pareja no es el mismo, y ir en ese camino. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Raiza, porque me encanta que nos hayas dicho que tú tuviste ese momento en el que tú tuviste tu pausa de unos 2 años con tu relación. Y me imagino que tuviste tu proceso también ahí muy interno de encontrarte, pero ¿cómo podríamos nosotros, para las personas que nos están escuchando, y ojo, yo sé que todo pasa por algo y es importante tener o sea, lo que está sucediendo es para ese conocimiento, tú decidiste tomarlo para ti y luego se reencontraron nuevamente, pero ¿cómo hacemos para que no tengamos que llegar entonces a esa separación? ¿Cómo podemos nosotros cultivarnos en nuestra individualidad cada uno para que después esa tercera esquina, que es la relación, pues sigan ese proceso de transformación sin que hayan esos rencores, esas o ese dolor, cargas, se ese debe tener que dolor? caminar ese dolor, ¿no? Cuando se acepta que eres responsable, primero, chicas, o sea, la responsabilidad de que soy parte del problema. Porque cuando yo me separo, o sea, cuando la mujer se separa, el hombre se separa, las parejas se separan, siempre el otro es el culpable. Él fue infiel, yo estoy cansada de su infidelidad, o la mujer fue infiel. Porque no vamos a tapar. Yo atiendo mujeres y la mujer llega quejándose, pero tiene un chat abierto con 20 hombres, no tengo sexo con ninguno, pero me permito escribirme con el asistente, con el de la oficina, con el perro, con el gato. O sea, mi amor, ¿qué pasa? O sea, sé sincera contigo, eso es infidelidad. Porque, no, pero ¿por qué haces eso? El colegio me dice que son muy lindos, le mandé foto. Cariño, eso es infidelidad. Y hay que tenerlo muy claro. Entonces, es eso de aceptarme y verme parte. Primero, la responsabilidad de quién soy. Y ahí entro yo con decir que yo soy especialista en descubrir la oscuridad de la persona. ¿Ok? Esa es mi especialidad. O sea, voy a buscarte a ti para sacar. Tú vienes a mí y yo te voy a mostrar quién eres realmente desde tu oscuridad, porque tú ya la sabes.
Tú ya sabes quién Ujú. es, que somos luz, somos amor, ay, soy buenísima en esto, soy buenísima madre, eso ya lo sabes, todos los días te lo recuerdas. Pero esta oscuridad que está calladita, aquí, chachichichi, que tú la tapas, que no la quieres que nadie te la vea, que soy envidiosa, que soy gritona, que soy temperamental, que vivo en rabia, que no agradezco, que uy, quiero matar a este hombre, que, ¿me entiendes? Que no estoy activa sexualmente, a lo mejor no están activas sexualmente. Entonces esa oscuridad es la que hay que traer a la luz. Y cuando la persona entra en la terapia, que es hacia dónde quieren ir, necesitan hacer terapia, eso no lo pueden hacer sola. Hay gente que me dice, no, yo escucho el libro, tal, no sé qué, no. No, sea conmigo o sea con quien deseen, hagan un proceso sanador, transformador, porque yo que tengo toda la experiencia y puedo decirte que tengo todo, yo tengo speaker, coaching, PNL, o sea, 3 coaching, hoy en día tengo 3 años estudiando marketing digital, ahorita voy a entrar a estudiar inglés, o sea, todo lo que yo pueda, yo tengo quien me asista. Pero, ¿qué es el primer proceso que tienes que hacer? Hacerte responsable, cariño. Desde mi Ujú. responsabilidad es que soy adulta, Ujú. porque el que es niño o es niña dice, es él el culpable. El niño es el que señala, molesto. La El víctima. adulto, el adulto dice, me hago responsable, acepto, a mí me aceptas que están mal, aceptas que Ujú. no puedes hablarle porque no hay una comunicación asertiva, porque no hay nada, porque están esos muros ahí, pero esos muros los levantaste tú también. Él pudo haber levantado esos muros, pero tú también molesta desde tus heridas y desde tu dolor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es sacar ese dolor, verlo, aceptarlo, amarlo, porque tengo que ser honrada con mi proceso. Yo debo Ujú. honrar mi historia. Nosotras vivimos tapando la historia y que, ay, no, que nadie se entere que yo viví esto y no, porque ¿qué van a decir? No, es honrar esto. Que si fui pobre, que si fui rica, que si fui mala estudiante, que si me hicieron bullying, que si no me... No, no, yo honro a esta niña, yo honro a esta adolescente, yo honro a esta mujer, yo honro a esto, a todos los roles lo honro Ah, para verme sagrada, bonitos, malos, no, los honro. Porque Y todos me ahí han enseñado. todos me enseñan, pero lo más sagrado es que desde eso puedo abrirme a verlo a él, porque yo no lo veo a él como, mira lo que ha pasado, que pasa en muchas relaciones de pareja, es que no ven al hombre como ser humano, caramba, ven al hombre desde mm, mamá y desde la crítica que mamá nos enseñó con papá, por eso yo digo, ok, yo tengo que sanar a mamá, pero si yo no entro a mi energía masculina, a sanar a mi padre, yo nunca voy a ujú. sanar una relación de pareja, yo necesito ver a este hombre con amor, pero lo veo con rabia o lo ves como lo ves, pregúntate, ¿de Ujú. verdad cómo lo ves? Para poder cultivar ese amor con él. Entonces, primero que nada, una de las cosas es cultivar la comunicación verdadera. Sé que es Ujú. difícil, mire, chicas, hay muchas personas que no se pueden comunicar por Ujú, patrones y conductas que no les permiten comunicarse. Y ujú, están desde los gritos, los insultos y los maltratos. Entonces, ujú, ¿con quién voy? ¿Qué trabajo tengo que hacer para aprender a comunicarme? Entonces, primero mírate tú, cómo te comunicas contigo. Ese diálogo interno que tienes contigo misma es lo primero. Me veo todos los días, lo que digo es un proceso que se hace, ustedes lo saben, terapéutico, sanador, transformador, me empiezo a ver para poder ver el otro. Es como quitarme una venda interna de aceptarme. En el ser soy maravillosamente luz, pero en la personalidad, pues soy, diríamos en Venezuela, y discúlpenme que siempre digo esta palabra, pero la gente, una chupetica de agua. No soy tan, no soy tan tengo mis cosas, como jefa soy muy estricta, conmigo soy autoexigente, con mis proyectos soy súper exigente, con mis clientes me entrego completamente, con todos mis pacientes me entrego ahí, pero soy exigente. ¿En qué sentido? En que vamos a trabajar, vamos a hacer el Ujú. proceso. Para poder ver al otro, no vas a poder tener una relación de pareja. Y este espacio emocional que se abre casi que a los 50 años, cuando los chamos se están yendo, es porque no te has visto a ti y quieres llegar a los 50 años, entonces buscándote y tienes un campo emocional con 4 décadas sin sanar, que no se Ujú. cerraste. Ujú. que nunca cerraste un ciclo, que nunca hiciste un duelo, que nunca hiciste un proceso. ¿Y qué pasó? Quedaste sola y aburrida, triste, porque él sí va y busca otra. Él es lógico, él es práctico. Él termina con una chica más joven, simpática, y tú seca y amargada, perdóname la palabra, pero veo muchas personas así, no Ujú. es el común denominador, pero sí, cuando no cultivan su relación. Entonces, Ujú. este hombre, la relación de pareja es la relación más sagrada, aparte de papá y mamá. ¿Por qué? Porque es con quien me uno.
Energéticamente es el único ser, aparte de mis hijos, que son una extensión de mí, es con quien yo me uno diariamente, me uno en el sexo. Y el sexo es primordial. Mi primer disfrute en la vida es el disfrute sexual. Si ustedes no tienen disfrute sexual, ustedes no conectan con la abundancia, ni la prosperidad, ni nada. Están grises. Entonces la piel empieza como a ponerse feíta. Entonces, ¿cómo activo sexualmente? Porque a las mujeres les cuesta. Bueno, en Mindfulness activamos a través de la respiración consciente y conexión con el cuerpo físico. Pero primero contigo, tú contigo, quién soy, cómo me siento, cómo actúo, cómo me expreso, cuáles son mis patrones, qué debo mejorar, y ahí sí poder ver esto, que en mi programa es como el tercer módulo, ver al hombre, cómo veo a mi pareja, es el tercer módulo del programa realmente. Cuéntanos un poquito de ese programa, Raiza, para ir cerrando, cuéntanos un poquito de qué es lo que les ofreces a las personas que se inscriben en ese programa. Es un programa intenso de 12 semanas realmente, donde yo voy las 4 primeras semanas a esa niña interior y a ese niño interior, porque ya está, gracias a Dios, uniéndose hombres maravillosos, han venido mujeres y el cambio ha sido tan impresionante vibracionalmente que sus esposos han venido a hacer la terapia. Imagínense. En el segundo módulo trabajamos todo lo que es campo emocional, cómo conectar con vibraciones más altas, como decía Lisbeth. O sea, sí voy un poco a la llaga, sí voy a que la vean, pero amigas, ahí no me puedo quedar. Exactamente. Vamos, que tengo nuevas opciones, que le doy al cerebro, cómo bendigo, cómo agradezco. ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo evoluciono esto? Y cada vez porque la herida siempre va a llegar, el patrón vuelve, niños. O sea, mi patrón va a volver, ese patrón de la raíz exigente siempre va a estar, ahí me llega todos los días. Lo tengo calladito ahí, no con maltratos, es con amor, con compasión, mi niña, mi señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo soy, ese es mi ego. Y mi ego es parte de mí. Y si yo no integro mi ego, esa parte oscura y esa luz de mi ego, yo no avanzo, yo no crezco. Entonces, después trabajamos la parte de la pareja, la herida emocional de él, la tuya, cómo integras ahora y cómo dejas de tocarle la herida a él y él a ti, porque constantemente están en eso. Y por último, activamos energía sexual para el disfrute. Bueno, pues bellísimo. Y como siempre hemos dicho, definitivamente empieza el trabajo en uno. Bien sea que quieres ser una excelente madre, que quieres ser una excelente pareja, que hija, el trabajo empieza adentro. Y fíjate que tus primeros módulos son siempre hacia adentro, hacia vernos, hacia reencontrarnos, hacia entendernos, comprendernos, aceptarnos. Y eso es lo maravilloso. Es retador, sí, es complejo, es doloroso, sí, pero es lo que tú decías antes de conectarnos. Somos esta generación que estamos transformando, esta humanidad. Nos ha tocado ir rompiendo esos patrones, ver todo lo que traíamos transgeneracionalmente para que entonces a partir de ahora nosotros podamos reencontrarnos a nosotros mismos y a partir de ahí ofrecerles a nuestros hijos y a las personas que vengan después de nosotros un ser humano sin esas cargas. Así que bueno, a mí me encantó, Raiza. Ya tenemos que tener un segundo episodio, como siempre, con los invitados que nos encantan. Y de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Ya saben que la pueden contactar. Nosotros vamos a dejar toda la información debajo en la descripción. Y bueno, nada, será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. Chao, Raiza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.